Cuentos macabros. El edificio Nexus Technologies se alzaba como una aguja negra contra el cielo tormentoso de aquella noche de octubre. Los relámpagos dibujaban sombras danzantes sobre sus 70 pisos de cristal y acero, mientras la lluvia golpeaba con furia los ventanales como si intentara advertir a quienes aún permanecían dentro. Sara Rodríguez, gerente de proyectos de 35 años, observaba las gotas resbalar por el cristal desde el piso 52. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio mientras revisaba los últimos correos de la jornada. El sistema de iluminación del edificio llevaba toda la tarde comportándose de manera errática, parpadeando como si sufriera espasmos eléctricos. Última semana del mes, pensó. Siempre hay algo que falla en la última semana del mes. El edificio había estado sometido a una serie de renovaciones durante los últimos meses. De los 6 ascensores originales, solo uno permanecía en servicio. Los demás estaban siendo modernizados, uno a uno, en un proceso que parecía eternizarse. Sara recordaba vagamente haber leído algo sobre accidentes durante las obras, pero los detalles se le escapaban. A las 8:47 de la noche, cuando finalmente decidió marcharse, el cielo era una masa negra atravesada por relámpagos. El aire en el pasillo olía a ozono y a algo más, algo que no podía identificar pero que le provocaba náuseas. Las luces titilaban como nervios expuestos, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. En el vestíbulo del ascensor encontró a 4 personas más. Carlos Méndez, un técnico informático de 42 años conocido por su perpetuo ceño fruncido. Elena García, una contadora de 29 años que siempre llevaba un collar con una pequeña cruz de plata. Roberto Jiménez, un pasante de 24 años que había comenzado esa misma semana, y Javier Torres, un guardia de seguridad de 50 años que rara vez hablaba con alguien. ¿También atrapados con el trabajo?, preguntó Sara intentando sonar casual mientras presionaba el botón del ascensor. Elena asintió, jugando nerviosamente con su collar. «Los informes de fin de mes no se hacen solos», respondió con una sonrisa tensa. El ascensor llegó con un zumbido grave que no parecía natural. Las puertas se abrieron revelando un interior metálico que olía a sudor frío y a miedo contenido. Sara notó que las paredes, normalmente cubiertas de espejos, estaban extrañamente opacas, como si algo hubiera corrompido su superficie reflectante. Entraron en silencio, cada uno ocupando un rincón del espacio confinado. Sara presionó el botón del lobby, notando que su dedo dejaba una marca húmeda en el panel. El sudor. ¿Por qué estaba sudando? El aire acondicionado funcionaba perfectamente, incluso demasiado bien. El ascensor comenzó a descender con un quejido metálico que hizo que todos se miraran entre sí. Carlos sacó su teléfono, probablemente buscando distracción en las redes sociales, pero su expresión se tornó confusa. «No hay señal», dijo su voz temblando ligeramente. «Es como si estuviéramos completamente aislados». La electricidad parpadeó 2 veces, sumiendo el ascensor en una oscuridad absoluta que pareció durar una eternidad comprimida en segundos. Cuando las luces volvieron, algo había cambiado. Un detalle sutil pero innegable que ninguno de ellos podía explicar con precisión. El ambiente dentro del ascensor se había vuelto denso, casi palpable. Elena García sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el olor cambió. Ya no era solo el aroma metálico y el ozono de la tormenta. Ahora se mezclaba con algo más profundo, más antiguo. Olía a tierra húmeda, a podredumbre y a algo que le recordaba a las viejas fotografías que su abuela guardaba en el sótano. Su mano se cerró instintivamente alrededor de la cruz de plata.
El metal, usualmente frío, ardía contra su piel. ¿Escucharon eso?, susurró Roberto el pasante, pegando su oído a la pared del ascensor. Su rostro juvenil estaba pálido bajo la luz fluctuante. Un sonido sordo y rítmico golpeaba desde algún lugar indeterminado, como un latido lejano, como un corazón que no debería estar latiendo. Pero había algo más. Un susurro apenas perceptible, como si cientos de voces murmuraran simultáneamente en un idioma olvidado. Javier Torres, el guardia de seguridad, no había dejado de mirar su reloj desde que entraron. Sus ojos oscuros seguían el movimiento errático de las manecillas con una fascinación horrorizada. «Esto no está bien», murmuró finalmente, rompiendo su habitual silencio. El tiempo no está bien». Los demás se acercaron a mirar. Las manecillas del reloj giraban en sentidos opuestos, acelerando y desacelerando como si estuvieran bailando una danza macabra. Los números en la esfera comenzaron a distorsionarse, fundiéndose unos con otros hasta formar símbolos que ninguno reconocía. Sara intentó usar el intercomunicador de emergencia, pero solo recibió un sonido que le heló la sangre. Una risa infantil, distorsionada y mezclada con lo que parecían ser sollozos de anciano. Carlos, el técnico informático, comenzó a recitar números en voz baja, como si intentara aferrarse a algo lógico y comprensible. 52 pisos. Descendemos a aproximadamente 1 metro por segundo. El lobby está a nivel de calle. La física no permite... Sus palabras se cortaron cuando el contador digital del ascensor comenzó a mostrar números imposibles. 73, 142, 309, números que fluctuaban y cambiaban como si el edificio hubiera desarrollado niveles que se extendían hasta las profundidades del infierno. De repente, el ascensor se detuvo. No fue el típico frenazo mecánico de una parada de emergencia. Fue como si algo gigantesco hubiera atrapado la cabina entre sus dedos y la hubiera detenido con deliberada suavidad. El movimiento provocó que todos perdieran momentáneamente el equilibrio, y cuando se estabilizaron, notaron que las paredes del ascensor habían comenzado a sudar. Gotas de un líquido espeso y oscuro resbalaban por el metal, formando patrones que recordaban a rostros en agonía. Roberto fue el primero en gritar cuando una de las gotas cayó sobre su mano. No era agua. Era demasiado espesa, demasiado cálida. Y cuando intentó limpiársela, dejó una marca en su piel que parecía palpitar con vida propia. Las puertas del ascensor se abrieron con un suspiro que sonó demasiado humano. No había pasillo corporativo, no había oficinas, solo una oscuridad que respiraba, que pulsaba con una vida antinatural y ancestral. «Dios mío», susurró Elena, su voz quebrándose. «¿Qué es ese olor?» El aire que entraba desde la oscuridad traía consigo el hedor de miles de años de encierro, de secretos pudriéndose en las sombras, de memorias que nunca debieron ser perturbadas. El pasillo que se extendía frente a ellos desafiaba toda lógica arquitectónica. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz victoriano desgastado, parecían respirar sutilmente. El diseño, una intrincada red de líneas entrelazadas, se movía cuando nadie lo miraba directamente, formando patrones que sugerían rostros gritando en silencio. Sara fue la primera en dar un paso fuera del ascensor, su tacón resonando sobre un suelo de madera que parecía demasiado antiguo para pertenecer a un edificio construido en el siglo XXI. El eco de ese único paso se multiplicó, como si docenas de pies invisibles lo imitaran desde las sombras. A lo largo del corredor, lámparas de gas, no bombillas eléctricas, sino verdaderas lámparas de gas, proyectaban una luz amarillenta y enfermiza.
Las llamas dentro del cristal se movían en direcciones imposibles, como si la gravedad hubiera dejado de existir en ese espacio. Un escritorio de roble antiguo se erguía solitario contra una pared lateral, su superficie cubierta de papeles amarillentos y objetos de oficina de otra época. Lo más perturbador era una fotografía enmarcada que mostraba al personal de lo que parecía ser el edificio original de 1897. Sara se acercó, sintiendo un vacío en el estómago cuando notó que los rostros de las personas estaban deliberadamente difuminados, como si alguien o algo hubiera borrado sus identidades. «No deberíamos estar aquí», murmuró Javier, su mano buscando instintivamente el arma que ya no estaba en su cinturón. «Este lugar no está bien», Carlos, intentando mantener la compostura a través de la lógica, comenzó a examinar los documentos sobre el escritorio. Entre ellos encontró un cuaderno de notas con páginas quebradizas. La caligrafía cambiaba constantemente, como si hubiera sido escrito por diferentes personas, o por alguien perdiendo gradualmente su cordura. Día 1. El ascensor se detuvo. Pensamos que era una falla temporal. Día 7. Las paredes hablan. Los otros no me creen, pero yo las escucho. Día 23. Ya no recuerdo mi nombre. Tenía familia. Tenía una vida antes de esto. Día. El tiempo se come nuestros recuerdos. Nos consume. Nos transforma. Ayuda. Estamos atrapados. El ascensor no nos deja salir. No entren. No entren. No entren. Elena se alejó del escritorio, su respiración agitada. Su cruz de plata ahora emitía un zumbido bajo, casi inaudible, y la cadena había comenzado a dejar marcas rojizas en su cuello. Un sonido de pasos comenzó a resonar desde el fondo del pasillo. No eran pasos normales, eran arrastrados, irregulares, como si quien, o lo que, los producía no recordara completamente cómo caminar. El sonido venía acompañado de un murmullo creciente. Voces superpuestas que susurraban en diferentes idiomas, algunos tan antiguos que el tiempo había olvidado sus nombres. Roberto, temblando incontrolablemente, retrocedió hasta chocar con una pared. Sus dedos tocaron algo húmedo y, al mirar, vio que el papel tapiz sangraba un líquido negro que olía a tinta rancia y a memorias perdidas. De pronto, una puerta al final del pasillo, una puerta que momentos antes no existía, comenzó a abrirse lentamente. El sonido de sus goznes oxidados era como el lamento de un alma en pena. Un susurro escapó de su interior, una mezcla cacofónica de risas infantiles y sollozos ancianos que parecían provenir de múltiples gargantas a la vez. En ese momento, Carlos notó algo que lo dejó paralizado. Su reloj digital no solo marcaba una fecha imposible, 17 de septiembre de 1897, sino que los números comenzaron a sangrar, goteando píxeles negros que se arrastraban por su muñeca como insectos digitales. El pasillo entero se transformó ante sus ojos. Las paredes ya no solo respiraban, ahora pulsaban como arterias vivas, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo enfermizo. El papel tapiz se desprendía en tiras que flotaban en el aire como lenguas espectrales, revelando debajo una carne arquitectónica que latía con vida propia. Los marcos de las fotografías comenzaron a retorcerse, el metal doblándose como si fuera cera caliente. Los rostros difuminados en las fotos cobraron una horrible claridad. Eran las caras de todas las personas que habían desaparecido en ese lugar a lo largo de más de un siglo, sus expresiones congeladas en un grito eterno de realización y horror. Elena comenzó a rezar en voz baja, pero las palabras sagradas se distorsionaban en su boca, transformándose en sonidos que ninguna garganta humana debería poder producir. Su cruz de plata se derritió completamente, el metal líquido serpenteando por su cuello como una gargantilla viviente.
Roberto fue el primero en sucumbir al pánico total. Su mano tropezó con el marco de una ventana que había aparecido de la nada. Una ventana que daba a un vacío donde las estrellas parpadeaban con una luz negra. Al tocarla, sintió que algo lo agarraba desde el otro lado. Una mano fría y viscosa, con demasiados dedos. Todos ellos terminados en garras que parecían estar hechas de sombras solidificadas. «No me toques», gritó cayendo hacia atrás, pero era demasiado tarde. La cosa que lo había agarrado comenzó a tirar de él, no hacia el vacío, sino hacia adentro, como si intentara volverlo del revés. Javier, actuando por instinto, intentó ayudar a Roberto, pero en el momento en que sus manos se tocaron, algo terrible sucedió. El cuerpo de Javier comenzó a desvanecerse desde los bordes, como si la realidad misma lo estuviera borrando. Sara observó horrorizada cómo los dedos del guardia de seguridad se convertían en una niebla gris que se dispersaba en el aire, llevándose con ella fragmentos de sus memorias. Carlos fue el primero en comprender la verdad completa, la horrible realidad de su situación. El ascensor no era solo un medio de transporte atrapado entre dimensiones. Era una trampa, un dispositivo de alimentación para algo mucho más antiguo que el edificio mismo. Una entidad que se alimentaba no solo de cuerpos, sino de existencias completas, de vidas y memorias, de pasados y futuros. La puerta al final del pasillo se abrió completamente, revelando un vacío que parecía contener todas las pesadillas del universo. No era simplemente oscuridad, era la ausencia total de luz, de esperanza, de realidad. Y desde ese abismo, una voz, o más bien un coro de voces que alguna vez fueron humanas, comenzó a susurrar. Los que entran nunca salen, los que olvidan son olvidados, los que miran se convierten en lo mirado. El tiempo es hambre y ustedes son el festín. Elena, en un último acto de desesperación o valentía, corrió hacia el panel de control del ascensor. Sus dedos atravesaron los botones como si fueran humo, y donde su mano penetró el metal, vio fragmentos de otras realidades, otros ascensores, otros grupos de personas atrapadas, otros momentos de horror que se repetían infinitamente en un bucle eterno. El último sonido que escucharon fue una risa que contenía el eco de todos los gritos que jamás habían sido escuchados. Una risa que resonaba con la voz de cada alma que había sido consumida en ese lugar maldito, cada persona que había sido borrada de la existencia. A la mañana siguiente, el edificio Nexus Technologies operaba con normalidad. Nadie recordaba a Sara Rodríguez, Carlos Méndez, Elena García, Roberto Jiménez o Javier Torres. Sus escritorios estaban vacíos, sus archivos habían desaparecido de los sistemas, sus fotografías se habían desvanecido de las credenciales de empleados. Solo quedaba un ascensor fuera de servicio, marcado con una placa de bronce que nadie se molestaba en mirar demasiado tiempo. Una placa que llevaba grabada una fecha que parecía cambiar cuando nadie la observaba directamente. 17 de septiembre de 1897. Y dentro, en el espacio entre los espacios, en el tiempo entre los tiempos, algo antiguo y hambriento seguía esperando. Porque siempre hay alguien que trabaja hasta tarde. Siempre hay alguien que toma el último ascensor. Siempre hay alguien que necesita descender.